Obtener piezas por el proceso de fundición consiste en preparar un modelo, posteriormente a partir de este modelo, hacer un molde de arena, preparar una aleación, vaciarla en este molde de arena, finalmente desmoldear y en algunos casos hacer un tratamiento térmico. Pensamos que una de las principales propiedades de las piezas fundidas es la resistencia mecánica. Sin embargo, hay condiciones que requieren que estas piezas tengan resistencia a las exigencias de alta temperatura. Por eso he recopilado diferentes tipos de piezas que se fabrican en la industria nacional y las normas que se utilizan para la fabricación de ellas. Esta exposición la he denominado fundiciones de aleaciones base hierro resistentes a altas temperaturas. La presente exposición aborda el estudio de estas fundiciones de aleaciones base hierro resistentes a alta temperatura como materiales esenciales para la fabricación de piezas donde se requiere garantizar la integridad operativa en los procesos industriales en los cuales se aplica. El análisis está enmarcado en la experiencia de la industria nacional y se centra en la caracterización y selección de aleaciones bajo las normas ASTM, examinando tres grupos de familia: los aceros de alta aleación, aceros de baja aleación y fundiciones grises. El desempeño crítico de estos materiales se define por su capacidad para mitigar o minimizar la fluencia lenta o crítica, siendo esta una deformación plástica dependiente del tiempo que está sometida la pieza a la temperatura, donde se compromete la geometría y la estructura del material. A lo largo de esta presentación se detallará la microestructura, la composición y el proceso de tratamiento térmico como variables interdependientes que deben optimizarse para satisfacer los rigurosos requisitos de servicio, tomando como referencia casos de la aplicación de la industria venezolana. De estos tres grupos de familias de aleaciones, tomaremos algunas aleaciones que son características de piezas que se han fundido en la industria y tienen aplicación muy importante en los procesos siderúrgicos y procesos de fabricación del aluminio primario. Tenemos en el caso de los aceros de alta aleación, la norma STM que se utiliza para la fabricación de barras móviles de la planta de pella de Sidón, denominada barrote. También tenemos en el grupo de los aceros de baja aleación la norma STM a 217, que corresponde a la utilizada en la fabricación de carros portabarrotes de planta de pella de Sidón, así como también tenemos aceros de baja aleación que se utilizan para fabricar moldes de vaciado de aluminio primario. En el caso de las fundiciones grises, tenemos como referencia fundamental las aleaciones de la norma STM 319 que se utiliza para la fabricación de sifones de trasegado de aluminio. Ahora vamos a identificar tres o varios tipos de normas que se utilizan en los diferentes grupos de familia. En el caso de las áreas de los aceros de alta aleación, tenemos la norma STM A297, que corresponde a aleaciones de acero fundido, hierro cromo níquel, resistentes al calor para aplicaciones generales. La STM A351 son fundiciones austeníticas ferríticas para componentes a presión, y la norma ASTM A447, aleaciones de acero fundido, hierro cromo níquel, resistentes al calor para servicios a alta temperatura. En este grupo de familias se observa que los elementos de aleación que se incorporan son cromo, níquel, y a la vez comienza a introducirse el tema de la microestructura. En este caso, en la A351 tenemos que hay fundiciones austeníticas y austenítica ferrítica. Esto va a ser una característica propia de este grupo de aleaciones. En el caso de los aceros de baja aleación, tenemos la norma STM A216,
Son especificaciones para acero y carbono fundido adecuados para soldadura, para servicios de alta temperatura. Esta norma es la que se utiliza para la fabricación de los cuerpos válvulas en la industria petrolera. La STMA 217, especificaciones para acero fundido, inoxidable martensítico y aleaciones con tratamientos térmicos especiales para partes sometidas a presión adecuadas para servicios de alta temperatura. Esta es la norma que se utiliza para la fabricación de los carros portabarrotes de la planta de Pellas de Sidón. Adicionalmente tenemos la STMA 389, que son especificaciones para acero y aleaciones fundidas con tratamientos térmicos especiales para partes sometidas a presión adecuadas para servicios a altas temperaturas. En este caso, este tipo de norma se utiliza para la fabricación de cuerpos o tapones de la industria petrolera. Y finalmente la STMA 426, especificaciones para tubos fundidos en lesiones ferríticas para servicios a alta temperatura. No significa que estas sean las únicas aleaciones que están indicadas en la norma STM para este tipo de aplicaciones. En la selección de ellas corresponde, que son aleaciones típicas de los procesos de fabricación de piezas fundidas en nuestra industria y algunas que son de interés para todos nosotros. En el caso de las fundiciones grises, tenemos la norma STM a 278, que son especificaciones para componentes o partes de fundiciones grises sometidas a presión a temperaturas mayores de 350 grados centígrados, y la STM 319, que son especificaciones para condiciones grises para servicio de alta temperatura no sometidas a presión. Esta aleación a STM 319 es característica para la fabricación de los sifones de trasegado de aluminio. Y estas fundiciones, como lo dice la norma, pero se refiere a fundiciones grises laminares. En el caso de la STM 395, son especificaciones para fundiciones nodulares ferríticas sometidas a presión y a temperaturas elevadas. Hay una diferencia entre la A319, ya comentaba, que son fundiciones grises laminares, y la A395, fundiciones nodulares. Adicionalmente, hay una característica adicional de la nodular que menciona su microestructura ferrítica. A continuación, examinaremos el grupo de la familia de los aceros de alta aleación, donde identificaremos la composición química, las microestructuras asociadas a este tipo de aleación, las propiedades mecánicas, una definición breve de las propiedades de los metales resistentes al CRIT y el caso de los barrotes y sus condiciones de trabajo. En el primer lugar tenemos que las aleaciones de la STM297, que las aleaciones de acero fundidas con hierro cromo y hierro cromo níquel resistentes al calor para aplicaciones generales. Observemos que en este grupo de familia hay diferentes tipos de aleaciones, desde la HF hasta la HP, donde resaltan dos de ellas. Por ejemplo, la HH, que corresponde a una aleación con 25% de cromo en promedio y 12% de níquel en promedio. Observemos el contenido de carbono que va de 0,20 a 0,50, un rango del contenido de cromo que va a estar entre 24 y 28, el níquel entre 11 y 14, un relativo alto contenido de silicio y llama la atención, comienza a llamar la atención la presencia del molibdeno como un elemento clave en este tipo de aleación. Y como referencia a la resistencia, vamos a tener acá el esfuerzo máximo de 45,70 kilogramos por milímetro cuadrado y resistencia a la fluencia de 24,61, así como su elongación o su deformación. Una condición de este tipo de grupo de lesiones es que pueden ser sometidos a tratamiento térmico y pueden ser reparados por soldadura. También tenemos en este grupo la aleación HK, que son
como lo vemos acá, aleaciones que tienen 25% de cromo y 20% de níquel. La diferencia entre la HH y la HK es el contenido de níquel. En el caso de la HH son piezas que se utilizan en la fabricación de los barrotes de plata de pella vencedor y la HK es fabricación de parrillas móviles de la industria de peletización de ferrominera. También tenemos entonces en este grupo la aleación 351. Observemos como hay un grupo importante de aleaciones que se tipifican en esta familia, en esta norma, y que pasan algunas sí por no tener tratamiento térmico y otras que son sometidas a un temple con mantenimiento en 1150 grados y enfriadas en agua. Una característica química es que observamos el bajo contenido de carbono, obviamente la presencia de cromo en diferentes proporciones, mayores a 17%, llegando hasta 26% en algunos casos, y así como el níquel, entre 8 mínimo hasta de contenidos que pueden llegar hasta 22%. Observamos nuevamente cómo el molibdeno sigue siendo o es un elemento que es persistente en esta familia o en esta norma de aceros de alta aleación. Una resistencia mecánica máxima en el rango de 49 con algunos valores pico de 70, pero la mayoría corresponde entre 49 o 50 kilogramos por milímetro cuadrado y una resistencia a la afluencia alrededor de 20 a 25 kilogramos por milímetro cuadrado. Una importante porcentaje de elongación. Y como se indica acá, pueden ser sometidas a tratamiento térmico algunas de estas aleaciones. El caso de las normas STM 447, que son aleaciones de acero fundido, hierro cromo y hierro cromo níquel, tiene la característica de que solo está indicada para un tipo de aleación. Y como vemos acá, que el contenido de cromo está en un promedio de 25 y el contenido de níquel en un promedio de 12, es decir, sería equivalente a la HH, con la diferencia de que la norma A297 el HH presenta 0,5 de molibdeno y la A447 no requiere el contenido de molibdeno. Esta norma es importante porque relaciona los contenidos o la variación o la relación de austenita-ferrita en la matriz. Y por ejemplo, tenemos el caso. Hay un tipo 1 en este grupo de aleaciones donde se puede llegar hasta un máximo de 8% de ferrita en la microestructura. Entonces, esta aleación se caracteriza por un valor relativamente bajo del límite de resistencia al CRIT. Y esto obviamente es producto de unos ensayos que se realizan a una temperatura de 815 a 1095 grados centígrados y una alta ductilidad a temperatura ambiente posterior a un envejecimiento que se le realiza al material. Esto está tipificado en la norma. En el caso del tipo 2, donde se permite un máximo de 1%, es decir, de ferrita, todo el resto del material que mayoritariamente es austenita y la aleación tiene un alto límite de resistencia al CRIT y en los mismos rangos que se mencionan anteriormente. Entonces, ¿cuál es definamos las propiedades de los metales bajo CRIT y para entender un poco más el concepto? La resistencia al CRIT. La resistencia al CRIT es la máxima tensión que un material puede soportar durante un periodo de tiempo y a una temperatura constante, sin exceder una deformación no mayor al 0,1 o el 0,2%. Si no hay rotura, lo que hay es deformación sin rotura, sin fractura. Eso es lo que se conoce como resistencia al CRIT. Y resistencia a la rotura es la máxima tensión que un material puede soportar durante un tiempo determinado a temperatura constante sin romperse. Es el primer caso, donde se acepta una deformación establecida en un rango de 0,1 a 0,2 y en el segundo
hasta que se genere la rotura. Entonces tenemos resistencia al CRIT y resistencia a la rotura por el CRIT. En el primer caso se llama límite de CRIT y en el segundo se llama resistencia a la rotura. ¿Qué, qué implicación tiene esto en el caso de los materiales? Vamos a tener que en la aleación del caso de los barrotes, que se utiliza para la fabricación de pellas, el STMA 297, que se conoce, como ya hemos dicho, la tipo HH con 25 de cromo y 12 de níquel. La aleación es básicamente austenítica, con este contenido de carbono en solución. Puede estar presente en la microestructura ferrita y producto de esta ferrita aparece la fase sigma, que si es una fase dura, frágil y no magnética. Cerca de 871, las aleaciones parcialmente ferríticas tienden a fragilizarse, desarrollando esta fase sigma, mientras alrededor de esos 760, la precipitación de carburo puede causar una pérdida importante de la ductilidad. Tales condiciones sugieren que el mejor rango de servicio es de 927 a 1093. Aquí tenemos la típica forma de falla de los barrotes y hay una condición, una característica donde se ejemplifica la aplicación de la aleación tipo 1 o tipo 2. La aleación tipo 1 tiene mayor adaptabilidad al choque térmico, donde siendo parcialmente ferrítica se considera mejor adaptada a las condiciones de operación sujetos a cambios en los niveles de temperatura y esfuerzo aplicado. Una deformación en la blanda y dúctil ferrita bajo la carga tiende a ocurrir más rápido que en la fuerte fase austenítica. Por lo tanto, se reduce la concentración de esfuerzo ajustando la carga sin agrietamiento. Es decir, soporta los ciclos térmicos. En el caso de la aleación tipo 2 para resistencia sostenida, es decir, donde no hay ciclos térmicos, la condición austenítica es la opción preferida cuando el criterio de diseño principal es la máxima vida útil bajo cargas y temperaturas constantes. Se observa aquí una microestructura de un acero austenítico, en este caso con una matriz, con una fracción de la ferrita y los carburos presentes en ella. Formación compleja de ferrita sigma y carburos en una matriz de austenítica. Es decir, en esta zona oscurecida de la matriz, ahí están presentes las dos fases, la fase sigma y los carburos, y a la vez, alrededor de lo que es la matriz, lo que es la base principal de la lesión, una fase austenítica. Conclusión de este tipo de aleaciones. Los aceros de alta aleación, dualidad de aplicación, o sea, tienen una dualidad de aplicación. La selección entre el tipo 2 y el tipo 1 parcialmente ferrítico es un compromiso de diseño. El tipo 2 austenítico ofrece máxima resistencia al CRIT sostenido para cargas constantes. Y el tipo 1 parcialmente ferrítico es preferible para servicios con choque térmico o fluctuaciones de carga, debido a que la fase ferrítica dúctil permite el alivio de tensiones localizadas. En el caso de los aceros de baja aleación, examinaremos diferentes tipos de normas ASTM, haciendo énfasis en la ASTM a 217, que es la que se utiliza para la fabricación de los carros portabarrotes, la importancia de los tratamientos térmicos para garantizar la microestructura que permita la mayor vida útil de estas piezas, y finalmente el caso de los moldes de aluminio, de vaciado de aluminio, y la microestructura asociada a su alta vida útil. En primer lugar tenemos la STM 216, que es una aleación para aceros fundidos, adecuados para soldaduras por fusión y servicios a alta temperatura. Esta es una aleación típica para la fabricación de cuerpos de válvulas de la industria petrolera. Hay tres tipos, la WCA, la WCB y la WCC, donde la principal diferencia es el contenido de carbono, ya que observamos aquí que el cromo y el níquel están en los mismos valores y
hay la presencia del molibdeno. Este molibdeno ya lo habíamos mencionado que en las aleaciones de, de- de alta aleación, en los aceros de alta aleación, ya estaba presente y continúa, permanece aún en las aleaciones en los aceros de baja aleación. Una resistencia mecánica que oscila entre 42 y 66 kilogramos por milímetro cuadrado, una resistencia a la fluencia entre 21 y 28 y una elongación entre 24 y 22%. Es una pieza que debe ser sometida a un recocido, o un normalizado o normalizado y revenido. Esto digo debe ser recocida porque hay que modificar la estructura de colada. La estructura de colada es una estructura heterogénea y a través de los procesos de autorización logramos homogenizar esa microestructura y dependiendo de la dureza o la resistencia que queramos darle a la pieza, debemos aplicar entonces un normalizado y a la vez, en algunos casos, normalizado y revenido. La 300, ASTM a 389 son aleaciones para acero fundido con tratamientos térmicos especiales para piezas sometidas a presión y adecuadas para el servicio a altas temperaturas. En este caso, hay dos tipos de aleaciones ferríticas y la diferencia va a estar dependiendo de la presencia del contenido de cromo y en el caso de la resistencia pasa de 49 a 56, el esfuerzo máximo y el esfuerzo de influencia de 40 a 50. En ambos casos las piezas son revenidas y este revenido a estas altas temperaturas obviamente afecta o contribuye para la transformación ferrítica de estas aleaciones. Como lo dice aquí, son aleaciones de tipo ferrítica. La STM 426 es tubos, especificaciones para tubos fundidos, aleaciones ferríticas para servicios de alta temperatura. Se mantiene el concepto de los bajos contenidos de carbono, parece eventualmente, o sea, de manera intermitente el contenido de cromo, hay la presencia, continúa la presencia del molibdeno en todos los tipos de aleaciones, una resistencia a la afluencia que va de 45 a 63 y un esfuerzo máximo de 65, de 45 a 63 y un esfuerzo de fluencia de 35, de 24 a 45 y una importante capacidad de elongación que está sobre 18 a 22. Todas estas piezas, la norma lo llama revenido, pero en realidad pudiéramos decir que esto es un proceso de ferritización. A estas altas temperaturas estamos haciendo que el material logré transformar la fracción parcial de perlita en ferrita. Como dice acá, se considera lesiones ferríticas. Y la STM 217, que corresponde a acero fundido, acero inoxidable martensítico y a lesiones con tratamientos térmicos especiales para partes sometidas a presión adecuadas para servicio a alta temperatura. En este caso nos interesa la 217 WC6, que es la que se utiliza para la fabricación de los carros portabarrotes de la planta de Pella de Sidón. Bajo contenido de carbono, no mayor a 0,20, cromo entre 1 y 1,5, presencia importante de molibdeno, esfuerzo máximo de 49 a 66, esfuerzo de fluencia de 28, una importante capacidad de formación y una, un revenido a altas temperaturas. Recuerden que estas lesiones, habíamos dicho que van a estar sometidas a tratamientos térmicos. Este es el carro portabarrote. Aquí tenemos una pieza que pesa 4 toneladas y media. El proceso de fabricación consiste en preparar un molde, o sea, obviamente el modelo a partir del plano, el molde, hacer el vaciado. En este caso se ha fabricado utilizando dos hornos de 4 y 5 toneladas para alcanzar las casi 10 toneladas que se requieren para fabricar la pieza, donde se observa que su principal característica en el proceso de fundición son la gran cantidad de mazarotas
que allí se incorporan. Entonces, el caso de aplicación, el material de la fabricación son aceros ASTM 217 WS6, como lo señala Malchanki en su trabajo de investigación. Diferentes trabajos hemos realizado en la universidad relacionados tanto de pregrado como de posgrado. Y durante esa investigación, un aspecto importante es que la gran cantidad de fallas o persistente agrietamiento de esta pieza indica que puede ser mejorada, por lo cual en esta propuesta, en cada oportunidad que tengo de hacer esta exposición, es que pudiéramos agregar, pasar esta lesión desde la WC6 a la WC9, agregando mayor contenido de molibdeno, lo cual incrementaría las condiciones, la resistencia a mayor temperatura, lo que obviamente pudiera darnos una mayor vida útil de la pieza. En este caso, el tratamiento térmico es clave y consiste en un normalizado y un revenido. ¿Cuál es el propósito de este tratamiento térmico? El normalizado, obviamente, darle mayor resistencia al CRI. ¿En qué consiste el normalizado? Austerizamos entre 920 y 950, enfriamos el aire, que se busca refinar y homogenizar la microestructura cuando reinvirtiendo la segregación. La segregación es un proceso típico de los procesos de la solidificación de los aceros, por lo cual hay que homogenizar, hay que distribuir esos elementos que están concentrados de manera heterogénea en las matrices o en los granos de la aleación. Posteriormente, se busca hacer el revenido y consiste en una estabilización y con un calentamiento entre 700 y 740, seguido de enfriamiento en aire. Aquí se busca promover la precipitación controlada de los carbonos. Es decir, los elementos aliantes que estamos incorporando como cromo y molibdeno van a formar carburos que se van a convertir en anclas para prevenir la deformación o la rotura de la propagación de la grieta o ocurrida por la propagación de la grieta. Entonces, a la vez también se alivian tensiones internas y se logra la máxima tenacidad o ductilidad. La evolución de los carburos como proceso clave de todo en este tratamiento térmico es que el carburo inicial de forma molibdeno 2C evoluciona a fase más estable como M6C o M23C6, es decir, cambia la morfología del carburo que contribuye a distribuirse de mejor manera o mayor homogeneidad en el material e inclusive la forma de este tipo de carburo. Hay una característica, hay diferentes tipos de carburo, los carburos del grupo 1 que se disuelven fácilmente y los carburos del tipo 2 que son estables y resistentes a la disolución. Otro caso típico de los aceros de baja aleación es los aceros utilizados para la fabricación de los moldes de vaciado de aluminio que fallan por grietas en esta zona y que observamos que, de acuerdo al estudio realizado, las lingotes que presentaron mayor producción, en este caso entre 1291 hasta 1788, la microestructura predominante es la microestructura ferrítica, aún con diferentes contenidos de carbono que van de 0,30 a 0,50 y importante el contenido de cromo. Ven que estamos hablando de la presencia de carburo para incrementar la resistencia del material. ¿Cuál es la conclusión o la apreciación aquí? La matriz de ferrita posee mayor ductilidad, tenacidad y menor coeficiente de expansión térmica que la perlita. Estas piezas obviamente son sometidas a un tratamiento de ferritización. Eh, Esto permite que el molde absorba mejor las tensiones del choque térmico repetido sin agrietarse, resultando en una vida útil. La ferrita, si analizamos las transformaciones alotrópicas o microestructural, es estable hasta 910 grados centígrados. Así que la fracción de la microestructura que esté convertida en ferrita
no sufrirá variaciones volumétricas importantes, no tendrá transformaciones cristalinas. Consecuencia, eso le da, evita que haya esas expansiones importantes o cambios de volúmenes importantes que lo que se va a traducir es en esfuerzo, en, en concentración de esfuerzo en el material y contribuir entonces a la aparición de las grietas. La matriz pelítica es dura y frágil. Esta rigidez se hace menos tolerante a los ciclos rápidos de calentamiento y enfriamiento. Recuerden que la perlita es un constituyente conformado por la fase de ferrita y cementita, la cual al pasar la temperatura de los 700 grados, la perlita se convierte en austenita y viceversa. Estas transformaciones ocasionan ciclos volumétricos con gran, con gran cantidad de concentración de fuerza. Conclusión. El rendimiento en los aceros cromo-molibdeno está intrínsecamente ligado a la estabilidad y tenacidad de su matriz ferrítica. Importante. La presencia del cromo y el molibdeno y la matriz ferrítica. Y esto se obtiene si logramos una secuencia o un ciclo térmico de tratamiento térmico adecuado. Es decir, la disolución de los elementos aliantes, la transformación de la perlita ferrita y la formación de los carburos secundarios que vayan a darle mayor resistencia mecánica al material. La vida útil del material es una función directa de la resistencia al CRI y a la fatiga térmica, ambas dependientes de la microestructura lograda. En el caso de los carros portabarrotes, que hay fluencia, entonces se tiene una fase de ferrita y perlita estabilizadas con carburo del grupo 2, de tal manera que se garantiza resistencia mecánica a alta temperatura. Y el molde de aluminio está sometido a fatiga térmica, eh, permanentemente vaciado intermitente del aluminio, donde la dominancia ferrítica se logra con bajo carbono y níquel para asegurar la tenacidad contra el choque térmico. En el caso de la familia de las fundiciones grises, haremos una introducción sobre la identificación de las fundiciones grises laminares y nodulares y posteriormente identificaremos diferentes aleaciones y las normas aplicadas para la fabricación de los sifones y las características de funcionamiento de estas piezas, productos de la investigación y un estudio realizado. Ok, las fundiciones grises se utilizan principalmente para el trasegado de aluminio del aluminio primario en la industria de Benalú. Tenemos el caso de los codos, de los sifones, de la lingotera. Adicionalmente, en la zona de varillado del carbón con la varilla o el tridente, se utiliza fundición gris en la misma planta de Benalú. La fundición gris tiene las siguientes características. En composición química tiene alto contenido de carbono, que puede estar entre 2,5 y 4%. Alto contenido de silicio entre 1 y 3%. La presencia del grafito se nota por esta forma alargada que se puede ver a la izquierda superior del marco de la presentación. Aquí vemos láminas oscuras de grafito o nódulos en el lado derecho de la imagen superior, que se ve como nódulos, esferas oscuras en la matriz. Y producto de la fractura de este material se observa una fractura de color gris, de allí su nombre. Observen que en las microestructuras inferiores, del lado izquierdo vemos las hojuelas de grafito que se observan como figuras alargadas, aciculares en la matriz, y en el lado derecho, producto de una metalografía o microscopía electrónica, se ve como el grafito está embebido, esa es la forma de decirlo, una forma de decirlo, en la matriz, y la matriz es básicamente como si fuese acero, es acero, que ahí lo que vamos a encontrar es ferrita y perlita, y entonces vemos que el grafito está embebido, está incrustado en esa matriz, no está unido
de manera clara, de manera mecánica, de manera cristalina, el grafito con la matriz. Son fases separadas. En esta imagen es importante visualizar que esa característica es lo que le da esas propiedades atractivas de las fundiciones grises. El caso de las fundiciones grises se estudia desde el diagrama hierro-grafito y que es el diagrama estable, es decir, es el diagrama que permite explicar cómo el grafito precipita en esta matriz de hierro, de hierro-carbono, que es básicamente la matriz del acero. Entonces tenemos dos tipos de diagramas, el diagrama hierro-grafito y el diagrama metestable hierro-cementita. Para el caso de las fundiciones grises, nos interesa conocer las transformaciones que se dan en el punto eutéctico de la aleación, que es la zona que está alrededor de 4,3% de carbono, alrededor de la zona derecha de la curva. La línea continua es la transformación estable y la línea discontinua es la transformación metastable. Esta imagen representa una celda auténtica de grafito. Como se observa acá arriba, se ve como en una microestructura pudiéramos ver solo líneas que nos dará la impresión de que fuese gusano presentes en la microestructura, pero no es así. Lo que estamos observando son las secciones transversales de la lámina que indican la presencia de esas hojuelas allí. Y es una celda auténtica porque están presentes dos elementos, la actinita, que son las dendritas aquí presentes, y las láminas de grafito. Una importante explicación de esto que vemos acá es que la celda auténtica nace de un núcleo y se ramifica láminas de grafito. Estas láminas de grafito crecen en dos direcciones, en la dirección lateral de esta estructura compacta que vemos aquí o en la dirección de los planos superiores e inferiores. Y ese crecimiento es lo que nos va a dar las dos formas de grafito conocidas. Cuando crece en la dirección lateral, crece de manera laminar y cuando crece en la dirección hacia las bases o hacia el tope de la estructura hexagonal, crece de manera nodular o esférica. Esto es con el propósito de diferenciar desde una vez la tipología o características morfológicas del crecimiento del grafito. Y esto es lo que va a definir las propiedades de la matriz. De la matriz y el grafito presente. En este caso tenemos un diagrama de Maurer, puede ser otro, pero aquí vemos rápidamente cómo el contenido de silicio, aquí hacia la derecha, va a cambiar la microestructura de una fundición blanca es donde tenemos nula formación de grafito, y a partir del contenido de silicio comienza a aparecer el grafito, permitiendo la presencia de perlita. Posteriormente, incrementando el contenido de silicio, vamos a tener solamente ferrita, obviamente, y una gran cantidad de grafito nucleado. Es decir, sería una microestructura ferrítica con ausencia de carbono combinado con el hierro, impidiendo la formación de la perlita y la formación del grafito. De acuerdo a las normas del Handbook, considera importante incluir cómo existen diferentes tipos de fundiciones grises. Por ejemplo, fundiciones dúctil con alto contenido de silicio, fundiciones dúctil, o sea, cuando hablamos dúctil estamos hablando de fundiciones nodulares con alto contenido de níquel y cromo. Hay fundiciones ferríticas y fundiciones austeníticas. Es decir, aquí hay una combinación de los elementos de aleación y la microestructura, y además relacionado con los tipos de fundiciones nodulares. Aquí vemos cómo la resistencia está puede llegar hasta 60 kilogramos por milímetro cuadrado, y aún, obviamente, al ser ferrítica, la microestructura, la dureza son relativamente bajas. Aquí en este diagrama
También en esta tabla se representan los mismos conceptos que estamos examinando, aleaciones de hierro con diferentes contenidos de elementos aleantes, le- cromo, níquel, silicio, aluminio, y cómo estos elementos, como el cromo, por ejemplo, tiene un papel de incrementar la vida útil del material, ya que en la medida que se aumenta el contenido de cromo, si vemos la curva superior tiene 0% de cromo y hay un crecimiento importante de la matriz. Pero en la medida que agregamos cromo, este cromo se combina con el carbono, impidiendo que se forme el grafito y por lo tanto no va a haber ese ensanchamiento o esa expansión de la matriz derivada de la grafitización. ¿Sí? En este caso, el cromo actúa como estabilizador de la matriz. Una norma que pudiéramos utilizar sería la norma 278. Aquí habla de fundiciones grises sometidas a presión, obviamente alto contenido de carbono. Vemos acá, por ejemplo, el primer tipo de la norma dice G1800. Este G1800. El grado habla aquí de una resistencia a la máxima de 18.000 PSI y se traduce en 12 kilogramos por milímetro cuadrado. Una resistencia mecánica muy baja. En la medida que se incrementa el, la resistencia mecánica, se observa que va a estar asociado a la presencia de contenidos elementos de aleación o a la forma como se enfría o se solidifica la pieza. Pudiéramos tener una resistencia baja para una estructura ferrítica perlítica y en la medida que esa perlita se va incrementando y va apareciendo los carburos, se va incrementando la resistencia mecánica, llegando, como vemos acá, hasta un máximo de 28 kilogramos por milímetros cuadrados. En el caso de las fundiciones nodulares, en esta norma, lo interesante de esta norma es que habla de que la resistencia, obviamente, fíjense que en la anterior habíamos visto hasta 28, una excelente resistencia mecánica, pero acá en las fundiciones nodulares estamos llegando a 45, es decir, duplicamos esa, esa resistencia mecánica con la transformación del grafito, o mejor dicho, con la solidificación del grafito en forma de nódulo. En este caso, la norma tipifica un proceso de tratamiento de ferritización y ferritización completa y que la vamos a lograr a 900 grados centígrados hasta alcanzar la disolución total del carburo. Ya habíamos visto cómo en los aceros de baja aleación era importante hacer el tratamiento adecuado para estos carburos, además de garantizar la matriz. Aquí hay una combinación de lo que ya hemos mencionado. La matriz ferrítica, la formación de carburo, disolución de carburo y precipitación adecuada de carburo. Esto ya define el comportamiento, la matriz que va a resistir el comportamiento mecánico y además la formación de la fundición nodular. El caso de la STM 319, que es la aleación típica que utilizamos para la fabricación de los sifones, la fundición gris laminar. Y aquí observamos que la máxima resistencia que podemos tener serían 28. Una aleación, en el caso nuestro, nos piden sifones que tenga STM grado 2 tipo B, es decir, que tenga un máximo de cromo de 0,65 y que esté en este rango con una resistencia máxima de 21. Esta norma dice lo siguiente: puede tener tipo 1 de baja resistencia, pero baja resistencia mecánica, pero alta resistencia a los choques térmicos. Y la número 3 tendría alta resistencia mecánica, pero baja resistencia a los choques térmicos. Entonces, trabajamos con el tipo medio, que tiene una mediana resistencia a los choques térmicos y una mediana resistencia mecánica. Y esto lo logramos con esta composición, aunque aquí el rango es amplio: 320 a 350 de carbono, de 0,21 a 1,80. Es decir, el rango es amplio, pero aquí el secreto va a ser en el tratamiento térmico. No lo dice la norma,
pero sí va a ser lo que nos va a permitir a nosotros garantizar el comportamiento del material. A continuación se presenta el caso de fractura o de falla de los sifones. En este caso tenemos una imagen que representa la superficie de fractura de aspecto brillante relacionado con el impacto producido entre la pieza y el puente de la celda de reducción. En este estudio, cuando se efectuó la caracterización metalográfica, observamos cómo alrededor del grafito hay una zona blanca producto de la descarburización, o mejor dicho, de la transformación de la perlita de la zona oscura que está alrededor de la zona blanca, indicando que en este material hay una buena hay presencia importante de perlita y se ha disociado parcialmente en ferrita, incrementándose el contenido de carbono precipitado en el grafito. Es decir, esto sugiere que este material tuvo un tratamiento térmico incompleto y que, como lo revela también esta comparación, el contenido de cromo, en el caso de la aleación tipo B, se mantiene en el rango de 0,53 y en el tipo A estaba por debajo. Es decir, el contenido de cromo contribuyó aparentemente, de acuerdo a estos números, al incremento de la vida útil del material. Como conclusión, las fundiciones grises y el control térmico necesario, el control de tratamiento térmico, para el caso de las fundiciones grises ASTM a 319 se basa en la composición del silicio para controlar la microestructura. A nivel de ingeniería, el control de la cinética de enfriamiento o la aplicación de un tratamiento de recocido o ferretización es vital para estabilizar y mejorar la resistencia al crecimiento volumétrico y al CRIT. Importante esto. Para garantizar la estabilidad térmica de las fundiciones grises es necesario hacer el tratamiento térmico de ferritización, ayudándolo con la presencia de elementos aliantes como el cromo y el níquel. De esta manera, finalizamos esta presentación de estos tres grupos de familias con estos casos típicos de la industria nacional, fabricados en diferentes momentos, que son los barrotes, el carro portabarrotes, los moldes de vaciado de aluminio y los sifones. Conclusión final. El diseño metalúrgico es un proceso holístico. El éxito de una aleación requiere la gestión precisa y la coordinación de tres factores independientes: composición química, procesamiento de vaciado, es decir, condiciones, en el caso de las condiciones grises, condiciones del llenado del molde, tratamiento térmico. El objetivo de esta integración es garantizar la estabilidad microestructural. La microestructura se combina, es producto de una correcta composición química, de unas condiciones de llenado, de vaciado en el metal que permitan una solidificación determinada y a partir de esa microestructura base de solidificación, la aplicación del tratamiento térmico. De esta manera se pueden mitigar los mecanismos de fallo por CRIT o la pérdida de ductilidad a largo plazo. La selección de materiales es una ingeniería de servicio. No existe una única aleación mejor. No existe una aleación mejor. Existe una aleación que sea adecuada para una condición de trabajo, donde haya una combinación de tensión, temperatura y ciclos térmicos de operación. O sea, es decir, por sí solo un elemento de aleación no garantiza, el incremento de un elemento de aleación no garantiza una máxima propiedad. Es la combinación, repito, composición química en el rango, condición de llenado, de solidificación adecuado o controlado, tratamiento térmico y finalmente obtener la microestructura determinada con ese tratamiento térmico y la combinación de los vectores. Finalmente, la característica revolucionaria del conocimiento es que también el débil y el pobre pueden adquirirlo. El conocimiento es la más democrática fuente de poder. Don Buenas tardes, compañero. ¿Alguna pregunta? Saludos.